Muy buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento. Hoy estamos aquí con Ari de nuevo. Bienvenida. Muchas gracias. De nada, bienvenida. Ya estamos aquí en casa, así que bueno, que tampoco ha tenido que desplazarse mucho. No, para nada. Unos Em, pasitos. Hoy venimos aquí a hablar de vegetarianismo, veganismo, ver cómo no vamos a meter todo en el mismo saco, ver cómo siendo deportistas puede ser una opción interesante, mejor que, digamos, comer de manera omnívora, pues veremos qué diferencias también puede haber y entrar un poco todo en ese tema del deporte, porque bueno, tú llevas adoptando ese tipo de alimentación vegetariana, ¿no? Sí, ovo lacto Desde... vegetariana desde hace... bueno, técnicamente yo creo que fue esto antes de empezar el máster, por lo tanto tenía 22 años, ahora tengo 28, por tanto hace 6. Y luego empecé quitando primero la carne y luego como a finales de máster hice un viaje a Sudamérica, a Ecuador concretamente, y ahí las opciones son un poco limitadas, seguía comiendo pescado, ahí sí, seguía comiendo pescado. Y cuando volví de Ecuador, que eso sería pues a finales de año, todavía tenía 22 años, pero bueno, ya era casi, ya me estoy tirando a 23, ahí ya sí que quité carne y pescado por completo, así que era como unos 5 años y medio que no consumo ni carne ni pescado. Y estás viva. Estoy viva. O sea que, bueno, eso es algo que Sí, a sí, tener en sí, cuenta. sí. Bueno, pues si quieres, preséntate, ¿vale? Porque obviamente yo te conozco, pero bueno, los oyentes, nuevos oyentes, todos los que lleven tiempo y a lo mejor no hayan escuchado la primera entrevista contigo, ¿quién eres y qué haces? ¿Cómo ayudas a la gente a través de tu trabajo? Vale, bueno, yo soy Ariadna Jordà, soy dietista nutricionista de profesión, ¿vale? Pero actualmente estoy trabajando en la plataforma de FortaFit como manager del equipo de producto, y lo que hacemos, bueno, lo que hago en mi día a día es un poco pues gestionar ese equipo de entrenadores y viendo también la forma de mejorar el producto, que al final FortaFit es una plataforma digital donde tenemos entrenamiento, nutrición. Ahora queremos intentar meter un poco la cabeza en la salud mental, pero bueno, al final es una forma de ayudar a la gente desde sus casas, desde sus pantallas, a tener un estilo de vida más saludable. Entonces me he separado un poco del campo de la nutrición como tal, pero me sigue apasionando muchísimo. Entonces en mis ratos libres pues me dedico un poco a la divulgación desde mi cuenta personal o también desde mi podcast, y haciendo estas entrevistas contigo para no desengancharme tanto de eso que me gusta tanto. Y en el caso del vegetarianismo pues soy bastante una apasionada, porque pues por mí misma, ¿no? Por hacer las cosas bien, pues me interesé bastante sobre el tema, y también pues por divulgar desde una forma consciente y desde una forma pues lo más acertada posible, porque ya sabemos que en tema de alimentación hay muchos mitos, y ya cuando vas a vegetarianismo o alimentaciones un poco más concretas, pues muchos más. Claro. Vale, pues vamos a entrar poco a poco ahí, en ese punto en vegetarianismo. Creo que muchas veces se confunde, hay diferentes tipos y bueno, explícanos un poco qué diferentes tipos o qué opciones suele tomar la gente para decir, pues soy vegetariano, lácteo, vegetariano, vegano, un poco todos esos puntos, qué diferencias hay y a nivel general, para que entremos un poco en materia. Vale, a ver, técnicamente, aunque creo que la gente esto no lo usa mucho, técnicamente el término vegano es cuando estamos hablando de una persona que no solo no consume productos de origen animal, sino que hay algo más desde un punto de vista de activismo, y pues son gente que probablemente tampoco consuman pieles, también profundicen un poco más en su estilo de vida en general y no solo se fijen en el tema de la alimentación, ¿vale? Entonces esto sería lo que es una persona vegana. Y luego dentro de si solo hablamos de alimentación, estaría el vegetariano estricto, que es la persona que no consume nada de origen animal. Y Vale. luego ya tendríamos las otras variantes, que en este caso es lo que soy yo, que soy ovolacto vegetariana, que significa que sí que incluyo huevos y derivados lácteos. Y luego pues podría ser una persona lacto vegetariana o ovo vegetariana, ¿vale? Estos serían como los tipos principales. Luego hay la gente que dice que es pisci, no sé qué. A mí eso ya me parece como ir un poco, como hilar demasiado fino, y al final es como, vale, no como carne, ya está. Como Vale, pescado, pero no como carne. Entonces, vale. esa terminología, por ejemplo, yo ya no la metería dentro del vegetarianismo, es simplemente pues que no comes carne O y sea ya que está. quizás lo más común normalmente es quitarse la carne, ¿no? Eso es un poco lo que Mm, suele ser. O sea, bueno, me refiero, carne y pescado a lo mejor en el mismo saco, pero
que mucha gente empezará a lo mejor por la carne, ¿no? O sea, Yo creo que puede es una ser. transición quizá más fácil. Yo creo que también será un poco a nivel de gustos, porque por ejemplo yo soy una persona a la que la carne tampoco me ha apasionado nunca mucho, por lo tanto no me fue difícil quitar la carne. Me costó un poco más el pescado. Entonces, normalmente la gente va dando como pequeños pasitos, aunque luego hay gente que ya, bueno, pues hay como diferentes tipos de personas y siempre conocemos a la típica persona de que no, nada, ya, o sea, Sí, se que son acabó. como súper radicales y... y sí hay gente que dice, pues yo a partir de mañana ya no consumo nada de origen animal. Pero lo más normal es que se haga pues una pequeña transición y también para virar un poco esa alimentación y hacerlo de forma correcta, creo que es interesante ir poco a poco porque además también vas educándote, vas formándote, vas aprendiendo alternativas y lo haces mejor desde un punto de vista nutricional también. Vale, vale. O sea, sí, tiene sentido además, o sea, yo quería hablarlo contigo aquí en el podcast porque vamos a ir entrando ahora poco a poco en ello. Sí que es cierto que yo muchas veces lo comento contigo, por ejemplo, yo llevo una alimentación, iba a decir normal, pero todas son normales, pero bueno, para que nos entendamos, sí, comiendo Omnívora. de todo, ¿no? Porque bueno, también ya luego hay cosas que nunca como, como es lógico, que no me gustan, pero o una alimentación omnívora. Entonces, esa transición progresivamente, tanto a quitar carne, pescado, siempre se asocia a déficits, que no es cierto, ¿no? O sea, depende de cómo se haga, pero sí que muchas veces lo hemos comentado, que hay que tener quizás un punto más de conocimiento a nivel nutricional para hacer las cosas mejor. Que normalmente es más fácil hacer las cosas cuando eres omnívoro y sobre todo nos lo hemos encontrado muchas veces en viajes, también ya no solo de cara a entrenar, sino que es más fácil tener todas las opciones abiertas posibles y de la otra manera es más complejo. Entonces, ya yendo un poco al grano, y para empezar a romper la barrera de golpe de por qué puedes llevar una alimentación vegetariana o basada principalmente en vegetales o fuera de productos animales y puedes ser un gran deportista, puedes rendir bien. ¿Nos podrías poner algunos ejemplos de algunos deportistas top que sean veganos, que sean vegetarianos, que opten por este tipo de alimentación? Incluso sé que muchos, a lo mejor de los ejemplos que me vienen a la cabeza, también tienen esa parte también de activismo. Bueno, a ver, así grandes que se me vengan a la cabeza, sobre todo pues Serena Williams, también es bastante activista en este sentido con el tema del vegetarianismo y tal. Y luego de resistencia, bueno, Kilian, Ellen no Jornet, sé sí. exactamente si es vegano 100%, pero bueno, No, sí, la ha reducido, o sea, carne y pescado casi seguro. Y luego ahí ya no, eso no lo tengo exactamente, saber si qué tipo de alimentación lleva exactamente, pero sí que carne y pescado casi seguro. Por eso decía, también pensaba un poco en él por la parte también más activista, digamos, con el medio ambiente, también por ese lado. y ¿cómo se llama? Scott Jurek, el del libro este que nos hemos leído, que hace ultra resistencia, ¿no? En este Sí, caso, también es, bueno, él sí que es 100% vegano, o sea, que sí. no consume nada de origen animal, y luego no sé exactamente su nombre, pero por ya también no solo hablar de deportistas de resistencia, bueno, Serena Williams, en este caso, no sé si Sí, tenista. el tenis es deporte de resistencia. No. Ah, vale, yo O qué sé, sea, no. digo por si acaso. Pero claro, no es fuerza como tal, ¿no? Estaba pensando No, en... claro. pero por eso quería poner el ejemplo del Strongman, que es un... Bueno, no sé exactamente qué hace esta gente, pero es gente que está muy fuerte y levanta cosas muy pesadas. Sí, o sea, bueno, sí que es un componente de fuerza, o sea, Sí. la parte de Strongman, que no te acuerdas del nombre, No vamos me acuerdo del nombre, a pero sé buscarlo que rápidamente. lo he visto, que había Patrick un... Baboumian, Sí, ese, ¿vale? efectivamente. Pues este chico es vegano. Vale, además la noticia sale, el hombre más fuerte del mundo es vegano. Mira. Entonces, más claro ahí, yo creo que, bueno, que vamos a ir entrando ahora en eso, era solo por poner algunos ejemplos con Scott Jurek, por ejemplo, para aquí, en kilómetros de entrenamiento, pues hablar de corredores, tiene un libro que se llama Correr, Comer, Vivir, o Comer, Correr, Vivir, en ese orden. Y es un libro que a mí me parece muy interesante, que nos lo leímos porque te habla tanto de sus vivencias y también te habla de recetas, te va dando consejos acerca de cómo poder hacer más o menos esa transición a lo mejor al veganismo o cómo a él le ha ido bien. Se llama Correr, Comer, Vivir, ¿vale? De Scott Jurek y es un ultra atleta de resistencia. Entonces, pero bueno, por romper un poco esas barreras y que, pues eso, si Serena Williams, habiendo sido tanto tiempo la número uno y posiblemente la mejor tenista de la historia y que te lo decía el otro día también, o sea, ya no solo en femenino, sino que incluso
si lo comparáramos con masculino es una barbaridad, Serena Williams, por poner simplemente ese ejemplo, decir, oye, que es perfectamente posible, el hombre más fuerte del mundo. Entonces, ahora pasamos al siguiente punto. Yo, pues aquí, ya para meter un poco el dedo en el ojo, pues te digo, ¿no? El ser humano es omnívoro, entonces, ¿por qué debería suprimir o no debería? Pero ¿qué razones se suelen tener en cuenta cuando la gente decide, voy a dejar de comer carne o pescado, ambas, o voy a optar por una alimentación más basada en plantas? A ver, yo creo que hay dos motivos principales. Por ejemplo, el motivo por el cual yo me inicié en dejar la carne y el pescado fue un tema medioambiental, porque ahí sí que hay muchísimos datos que el consumo, sobre todo de carne, el de pescado, también tiene algunos efectos a nivel medioambiental, pero el de carne es como mucho más claro, tanto por el uso de agua que se hace, por el uso de terreno, por los gases de efecto invernadero. Tenemos que reducir el consumo de carne y se ha demostrado que reduciendo el consumo de carne vamos a mejorar esos parámetros, y normalmente este es uno de los principales motivos por los cuales la gente toma esa decisión. Y perdón que ahí te corte, ¿Sí? perdón, que creo que es muy importante hacer énfasis entre lo que has dicho. Una cosa es instar a la gente a que pueda reducir ese consumo y otra cosa es que estés instando a la supresión. O sea, no es que no comas carne, sino que reduzcamos, y reducirlo ya puede tener beneficios muy grandes. Solo es por decir eso, que muchas veces como me está diciendo que deje de comer carne, y no es así. Claro, a ver, ahí el problema principal está en que, por ejemplo, España es el país de la Unión Europea con un consumo más elevado de carne, y es una barbaridad. El problema está ahí, en que yo lo suprimo y yo pienso en suprimirlo porque pienso, bueno, o sea, ya que yo puedo hacer este esfuerzo, lo hago por el que no va a hacer nada, ¿no? Vale, Entonces, sí, porque claro, lo iba a reducir. exacto. O sea, el mensaje principal, y algo que podría ayudar mucho a la gente, porque si no creo que genera rechazo, sería el de reducir el consumo Claro. de carne. ¿Qué pasa? Que hay muchísima gente que no lo hace. Entonces, pues la gente vegana, la gente vegetariana, pues bueno, al final decimos, mira, hacemos lo máximo que podamos porque nosotros lo queremos hacer, porque nos comprometemos a ese nivel, pero si todo el mundo redujera su consumo de carne, el cambio sería bastante, mayor. claro, bastante remarcable. Y perdón que te he cortado, pues ¿alguna razón más aparte de esta medioambiental? Luego estaría la razón más animalista, que lucha por los derechos de los animales y que al final pues considera bueno, pues que tienen los mismos derechos que las personas y que por lo tanto no deberíamos actuar pues en ese sentido, ¿no? Coger, matándolos o sea, se equivaldría a si yo ahora mismo te mato y te como. Entonces esto estaría feo, estaría muy feo. Sí. Entonces, pues esa es la otra razón, normalmente pues desde un punto de vista más empático y más animalista en ese sentido. En ese debate no vamos a entrar, ¿vale? O sea, me refiero, porque No, bueno. a mí la comparación, pues bueno, no sé si me parece bien mal, no tengo suficientes datos, por eso además quería hablarlo contigo, pero bueno, esa comparación pues... Yo, ahí mi opinión principal está en el que creo que estamos en un punto de la historia de la humanidad, y hablo desde el punto de vista de persona que vive en España, en un país desarrollado, Vale. occidental, que creo que hay otros sitios, por ejemplo, que este consejo no lo puedo trasladar, porque si hay gente que tiene problemas por conseguir comida, pues obviamente le voy a decir que si tiene que matar un animal y comérselo, que lo haga, porque entiendo que es cuestión de supervivencia. Pero justo en España tenemos a nuestro alcance un montón de opciones alimentarias, y siendo conocedores de que hay un problema medioambiental, es muy fácil coger y, en lugar de comer un trozo de carne, para mí es muy fácil y creo que no es especialmente difícil, en lugar de comer un trozo de carne, pues tomar legumbres, comprarte tofu, comprarte tempeh. Y sobre todo por eso, porque quizás lo puedes reducir, o sea, es eso, no quiero tampoco abrir esa lata, porque igual tampoco tengo el conocimiento suficiente, pero pues siempre se habla de que luego España es un país muy ganadero, donde iría esa economía, por supuesto, o sea, es un debate muy importante, no es o 0 o 1, yo creo, y más en un país así. Pero que es cierto que quedarnos con ese punto de, oye, lo podemos reducir y ya podemos estar haciendo algo. Y luego creo que muchas veces también lo hemos hablado por el tipo de cocina que se realiza en España. Ahora poco a poco va habiendo influencias más modernas. Yo lo veo mucho con mi familia. ¿Qué vamos a comer? Siempre hay un primero y un segundo. Siempre el segundo es carne o pescado, ¿no? Cuando vamos a comer con mis padres, por poner un ejemplo.
Vale, pues entonces tenemos esas dos razones. Sí, y si quieres ahí hago una pequeña anotación o puntualización acerca del tema de la ganadería. Por ejemplo, la ganadería ecológica o de pasto un poco más sostenible sí que se ha demostrado que puede tener un impacto menor a nivel medioambiental. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo. O sea, si seguimos consumiendo la cantidad de carne que estamos consumiendo, obviamente que necesitamos las macrogranjas que hay, que además contaminan el agua, bueno, pueden provocar también otros tipos de problemas. Pero es que consumimos tanta que es que no te da. O sea, Ya. por mucho que quieras hacer una ganadería más sostenible, es que no puedes. Ya. No puedes. Entonces, bueno, hay opciones y yo entiendo que muchas veces parece que es como los veganos o los activistas veganos, obviamente los animalistas, ahí no podrás negociar con ellos porque Ya. para ellos no hay ganadería que sea correcta, pero quizá la gente que sí que está hablando desde un punto de vista más medioambiental, podríamos hablar y negociar y hacer las cosas mejor. ¿Qué pasa? Que con la cantidad de carne que se consume, ahora mismo eso no es viable. Claro. O sea, hay diferentes modelos de ganadería, pero es que no. O sea, es que vamos a lo mismo, o reducimos o no se puede. Vale, vale, pues perfecto. Entonces, ahora ya también entrando más en esa parte deportiva, nutricional y cómo influye, cuando decides suprimir la carne o el pescado, siempre, bueno, aparte de otros mitos que pueden surgir, está el de la proteína, ¿no? El hecho de que siempre se habla de la proteína, pero sí que ya diciendo, oye, voy a dejar de comer carne y pescado, independientemente de que sea deportista o no, que sabemos que también la proteína en personas deportistas tiene un papel, no es que sea más importante, tendría el mismo papel en nuestro cuerpo, pero que al final es algo que normalmente se recomienda aumentar ese consumo proteico en personas deportistas. ¿Cuáles son las fuentes proteicas más interesantes para vegetarianos y veganos, por ejemplo? Y digo para vegetarianos también, para que pongas tu ejemplo, y luego nos iríamos al vegano, que sería el más estricto. Vale. Bueno, a ver, el ovo-lacto vegetariano al final puede seguir consumiendo huevos, que al final es una importante fuente de proteínas, y si queremos aumentar un poquito más, pues también hay la opción de consumir claras y hacer ese plato un poco más proteico, ¿no? Todos los derivados lácteos también tendrían proteína, y luego ya si hablamos de nada de consumo de origen animal, al final todo se deriva a las legumbres. ¿Vale? Las legumbres en sus diferentes formatos. Las legumbres, digamos, enteras, al final, como pueden ser los garbanzos, como las alubias, como las lentejas, tienen una gran cantidad de carbohidratos. Bueno, gran cantidad, digamos que más o menos 50, un poquito más O sea, 50 de carbohidrato y de sí, proteína. vale. Entonces, para llegar a unas cantidades elevadas de proteína, tenemos que consumir bastantes. Vale. Entonces, es mucho más interesante. A ver, no digo que no sean interesantes las legumbres así como tal, ¿no? Pero para tener, digamos, un alimento un poco más limpio, para que no me veas, estoy haciendo comillas, ¿vale? Sí. Con las manos, entre comillas, más limpio en el sentido que tenga un porcentaje de proteína más elevado y Sí, no o sea, tanto carbohidrato. comparándolo, que luego entraremos en eso, pero yo siempre se lo digo a ellos, o sea, esto parece que a veces que estamos hablando de algo que hemos hablado 20.000 veces tú y yo. Es que es así. Es también, así, sí. pero sí que siempre se tiende, y luego entraremos en eso, ¿no? Pero el pollo, pues es como limpio, entre comillas, ¿no? Proteína limpia es puro proteína casi todo, por decirlo así. Y en cambio las legumbres lo que estás diciendo es que es ese 50-50 de carbohidratos. Ojo, que somos deportistas de resistencia, los carbohidratos son muy importantes, pero que a nivel de proteína limpia como tal, ¿no? En ese formato que conocemos de lata, en lata muchas veces no es lata, es en tarro de vidrio, por ejemplo, esas proteínas, legumbres envasadas, eso no sería tan interesante a nivel de proteína como limpia como tal, pero que sigue siendo una proteína totalmente, total. perfectamente válida. Total, sí. Lo único, pues eso, que si queremos aumentar bastante nuestro consumo de proteínas, pues tendremos que consumir bastantes legumbres para llegar a esa cantidad. Pero eso hablando en este formato. Pero, por ejemplo, la soja o, por ejemplo, el garbanzo también se usa para hacer tempeh. Digamos, yo voy a hablar de 3 alimentos principales, aunque hay más, pero hay 3 que son como los más conocidos, que serían el tofu, el tempeh y la soja texturizada. El tofu viene de la soja, el tempeh lo tienes de soja, lo tienes también de garbanzo, y la soja texturizada es de soja, ¿no? Vale. Y ahí son productos que están mucho más concentrados, que no es, o sea, esa legumbre se ha tratado
se ha fermentado y se ha conseguido compactar en un alimento mucho más proteico. Para que nos hagamos una idea, el tempeh tiene unos 18 gramos de proteína por cada 100 y en el pollo tenemos alrededor de 26, 27, o sea que tampoco hay tanta diferencia. Claro. Y en la soja texturizada sí que se lleva ahí se lleva el bote ganador, porque además también es un producto muy barato. Y yo no consumo carne, ¿no? Ya lo he dicho, pero por lo que me han comentado, la carne ahora mismo en España está bastante cara. Y de hecho, el otro día me hicieron esta pregunta, en plan, oye Ari, ¿qué puedo hacer? Porque la carne es muy cara y ¿qué otras opciones puedo consumir para que me aporten esa proteína? Pues la soja texturizada es un producto bastante barato y que tiene 50 gramos de proteína por cada 100, Vale. que es mucho. Vale. Lo que pasa que, claro, la soja texturizada viene deshidratada, entonces se tiene que hidratar en agua y normalmente pues ocupa más volumen y no consumes 100 gramos ni mucho menos, yo creo que no Vale, llegas. o sea, eso sería entonces, la soja texturizada, yo la compro. La traigo a casa, voy a hacerla. Primero la meto, eso lo hemos hecho alguna vez, la meto en un tarro con agua, algo, para que se hidrate. Entonces, Sí. ese peso hidratado es el que realmente es proporcional, o sea, eso es... No, es el peso, o sea, el de 50 gramos de proteína por cada 100 es el peso en seco. Ah, vale, y luego lo que dices es que como eso gana volumen, no voy a poder estar comiendo a lo mejor, o Exacto. 200 gramos de soja texturizada es una barbaridad. Sí. Vale. Justo. ¿No? Que normalmente al aumentar de tamaño, tú quizá te pones 100 gramos en el bol, pero cuando lo hidratas es mucho más. Entonces no sueles comer 50 gramos de proteína en una comida. Vale. Pero sí que puedes estar, pues sí, en unos 40, por ejemplo, o algo así. Vale, pues perfecto. Eso que hemos oído en el último momento ha podido entrar un ladrido de nuestro perro, que está por ahí dándose un paseo. Siempre que hablamos, pues se activa. Y bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es la soja. Hemos estado hablando de la soja texturizada y normalmente, ya te digo, creo que muchas veces pecamos de que tenemos ciertos sesgos. Me refiero, yo ahora iba a decir, se está hablando mucho de esto y a lo mejor es que en nuestro mundillo pues siempre se habla, pero siempre se había asociado la soja a que pues tenías los niveles más bajos de testosterona si la tomabas, o que tenían... no sé exactamente, yo sé que tú has trabajado tanto en el trabajo final de máster acerca de la soja, de que luego incluso para tu libro seguiste investigando sobre la soja. ¿Nos puedes dar alguno de los mitos más comunes relacionados con la soja y refutarlos y decir, oye, mira, esto no tiene sentido por esto y se ha visto que esto no es así? Vale, a ver, es verdad que por ejemplo hice 2 episodios de podcast hablando de la soja y hay muchos mitos alrededor de ella. El que yo traté más en mi trabajo de fin de máster era el de cáncer de mama, que se decía que el consumo de soja provocaba cáncer de mama. Eso viene sobre todo por el hecho de que la soja tiene unos compuestos que se llaman isoflavonas y las isoflavonas tienen un comportamiento parecido al de los estrógenos. Y sobre todo el cáncer de mama, está asociado a la cantidad de estrógenos que tiene la mujer, ¿no? Y por eso, por ejemplo, las mujeres que, digamos, tenían la regla antes y se les iba más tarde, pues se asociaba más a eso, ¿vale? Pero había una cosa que a mí no me cuadraba, y es que si tú te vas a los países donde mayor consumo de soja hay, que normalmente es en Asia, hay una incidencia de cáncer de mama mucho más baja que en países occidentales. Vale. Entonces, si era la soja, ¿no? Si la soja tiene una relación tan alta con eso, no tenía mucho sentido. Y entonces ahí me puse a investigar, y realmente las isoflavonas, aunque tienen una estructura muy parecida a la de los estrógenos, su comportamiento no es el mismo, e incluso van a un receptor que tiene un efecto totalmente contrario al de los estrógenos. Los estrógenos, digamos que van a un receptor que fomenta la proliferación, que las cosas crezcan, ¿vale? Sí. ¿Qué ocurre? Que si eso es un tumor, no te interesa que crezca. ¿Vale? Eso entonces es malo. Pero las isoflavonas tienen un comportamiento completamente contrario, ¿vale? Entonces lo que hacen es paralizar ese crecimiento. Entonces, en ese sentido es interesante. En el episodio del podcast hablo mucho más en profundidad sobre eso, pero bueno, básicamente esta era un poco la conclusión que yo saqué.
Y bueno, que al final no había motivos para tener miedo a la soja en ese sentido. Que cuando vas a los estudios, cuando los analizas en profundidad, te das cuenta de que bueno, es una asociación que se realizó por modelos más en ratones, pero que cuando vas a modelos humanos y estudias la epidemiología, dices, no me cuadra. Y realmente, de hecho, tiene un efecto protector. Lo que he observado es que también si consumes soja, también desde edades tempranas, por ejemplo aquí en España quizá, yo por ejemplo he empezado a consumir productos de soja un poco ya más en la edad adulta, sobre todo cuando he dejado de consumir carne y pescado, pero en Asia, que es algo que se consume desde pequeño, cuanto antes tienes ese consumo, pues es protector en ese sentido en el cáncer de mama. Y si hablamos, por ejemplo, de lo que has comentado, del tema de la testosterona y demás, bueno, yo también eso lo busqué y en el episodio lo hablo, hay casos muy aislados de hombres que sí que han tenido, por ejemplo, algunos efectos por un consumo muy elevado de soja, pero era muy elevado a nivel ya más de suplementación y demás, porque a ver, las isoflavonas sí que tienen ese comportamiento que no es exactamente igual a nivel de proliferación, pero sí que tienen otros efectos que se asemejan, ¿vale? Y por ejemplo sí que creo que hay algún caso aislado de algún hombre que, por ejemplo, pues podía tener, es que no sé cómo decirlo esto, pero sí, como que quizá los pechos un poco más desarrollados en un momento determinado, pero algo como súper aislado y muy raro. Y por un consumo muy y por un excesivo. consumo, claro, muy alto, que no tenía sentido. Pero es que además la soja se ha demostrado que tiene una relación positiva en el cáncer de próstata, disminuyendo el riesgo de contraer cáncer de próstata si tienes un consumo de soja. No digo ni elevado ni bajo, un consumo moderado que forme parte de tu alimentación como forma parte cualquier otro alimento y en ese sentido pues puede tener un efecto positivo. O sea que sí, que hay muchos mitos alrededor de ella, que yo, a ver, creo que es importante también individualizar, conocer el caso de cada persona en concreto, pero que a nivel epidemiológico no hay motivos por los cuales tenerle especial miedo. Vale, y a nivel epidemiológico, ¿hay motivos por los que tener miedo al alcohol? Sí. Ah, vale. Ah, vale. Sí, Eso, sí. nada, ahí era para sacar un poco de contexto, pero claro, o sea, es que muchas veces lo comentamos, ¿no? Es como cuidado con la soja que mata, la avena envenena y bueno, vale, y entonces, pero estamos hablando de personas que a lo mejor tienen cuidado con la avena, pero luego estoy tomando alcohol todos los fines de semana o consumo Total. siempre alcohol diario o luego pues siempre estoy comiendo azúcar y... O sea que al final también, independientemente de que esto está bien, porque yo creo que sí que con la soja, incluso yo eso se lo he oído a mi padre decírmelo, ¿no? Porque eso te vuelve chica. Entonces, o sea, claro, sí, que no te enteras bien de realmente lo que ocurre con la soja, creo que está bien poder decir que no es así, pero que por otro lado muchas veces caemos en esos sobreanálisis, como pasa pues con los ayunos, como esto es magia o esto te va a matar. Pues no, o sea, hay cosas que sí que están perfectamente demostradas y la gente sigue fumando y la gente sigue bebiendo y no pasa nada, o sea, y ya está. Entonces, como que muchas veces es centrarme no como naranja porque, uff. Sí, lo simplificamos, creo, porque preferimos buscar un culpable concreto a los problemas que podemos tener. Porque es mucho más fácil que hacer autocrítica y analizar todo lo otro que estamos haciendo que quizá no está tan bien y que nos cuesta renunciar a ello, ¿no? Y al final, por ejemplo, a nivel estadístico, el consumo, o sea, de lo que menos consumo hay en España es de frutas y verduras. Entonces, algo tan simple como eso, o sea, nos preocupa la soja. En España encima. Claro, pero claro, no, yo el otro día lo estuve mirando y claro, o sea, es que cuando la gente deja de consumir carne y pescado, ostras, las proteínas. Pero si es que lo que menos consumimos son frutas y verduras. Si no tenemos ni la base. Claro, y el impacto que tiene, por ejemplo, la fibra en disminuir el riesgo de muchos cánceres, por ejemplo, el cáncer de colon o otro tipo de cáncer. O es que cosas tan básicas que es que estamos haciendo mal. Claro. Y te vas a poner si por tomarte un vaso de leche de soja, Claro. que te apetece sustituirlo por leche normal de vaca, digamos, pues, ay, no, es que quizás me vuelvo mujer. Claro, sí. Vale. No, totalmente. Vale, no, pues esto sí que también remito a tu podcast porque ahí lo hablas y de hecho, porque no recordaba bien los episodios que eran, pero estamos hablando del episodio 2 y 3 de tu podcast, Tu salud al descubierto.
Y estamos hablando de un total de 23 minutos en el episodio 2 y de 21 minutos en el episodio 3 hablando exclusivamente de la soja. Así que también dirigíos ahí si queréis profundizar un poco más sobre este tema. Sí, sí, porque además hace tiempo que grabé esos episodios, es un tema que tengo muy trabajado, pero obviamente ahí estará mucho mejor explicado porque lo tenía más fresco. Así que si les interesa, pues que le echen un vistazo. Vale, y aquí, cerrando esta parte, otro mensaje para los corredores y corredoras que nos escucháis. No caigamos tampoco en el sobreanálisis como hemos hecho con esto con la soja y decir, oye, puede ser que estés haciendo las bases mal, pues en el caso del entrenamiento ya sabéis que aquí lo comento mucho, es algo que también pasa mucho, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta, obviamente el calzado puede ser el culpable de muchas cosas, hay cosas, micro cosas que pueden ser el culpable, pero si hay algo que está ocurriendo con tu entrenamiento es probable que sea un problema del propio entrenamiento y de las bases del mismo, no del pantalón, ¿vale? Por poner un ejemplo y asimilarlo, porque creo que es algo bastante similar, que tendemos eso, a hacer un análisis de lo mínimo, ¿no? A ver si puedo meter el ayuno, que esa va a ser la clave. Y es como, bueno, es que si no te apetece no pasa nada y hay muchas más cosas aparte de eso. Vale, hemos hablado de proteína. Con la proteína hemos entrado en la soja. Ahora sí me gustaría hablar de carbohidratos porque, claro, estamos aquí en kilómetros de entrenamiento, te escuchan todos runners. Y bueno, el carbohidrato es un macronutriente súper importante para nosotros. Si somos deportistas, sabemos que lo tenemos que hacer, pero hay riesgo de introducir poco, o sea, con la proteína sí que hemos visto a nivel de si yo decido no comer carne y pescado, a lo mejor un poco de cava las tengo que hacer, cocinar un poco de manera diferente, pero con los carbohidratos hay riesgo de comer pocos, de no introducir. No, en el caso del vegetarianismo para nada, y de hecho creo que eso es uno de los principales errores que se cometen a la hora de tener una alimentación vegetariana, y es en lugar de coger y decir, vale, estoy quitando la carne y el pescado porque fuente proteica lo sustituyo, se hacen platos más grandes de carbohidratos. ¿No? Vale. Entonces, Sí. simplemente, claro, si tú estás consumiendo arroz con verduras y dices, pues arroz con verduras, no como carne, le quito la carne, claro, solo estamos comiendo carbohidratos y necesitamos la proteína. O sea, en ese caso, normalmente pasa totalmente lo contrario. Sobreconsumimos carbohidratos por no estar consumiendo suficiente proteína. Vale, uy, pues ese punto también es bastante importante a tener en cuenta, ¿no? Sí, Porque... sí, sí, claro. O sea, a mí eso me parece súper interesante y claro, a ver, la gente cuando le dices que no comes carne y pescado se preocupan mucho por tu alimentación porque, bueno, claro, cuidado que te van a faltar muchas cosas. Pero claro, lo que no, o sea, al final todo se limita a tener conocimiento de causa y hacer las cosas bien. Podemos hacer las cosas igual de mal o peor con una alimentación omnívora. Sí, sí. O sea, tal y como acabo de decir ahora, tenemos un consumo muy bajo de frutas y verduras. Por tanto, puede ser omnívoro y estar teniendo una alimentación insuficiente en fibra y en vitaminas y minerales. Entonces, al final todo se limita a hacer las cosas correctamente. Si eres vegetariano, dejas de consumir carne y pescado, pues ten en cuenta que vas a tener que sustituir eso por una fuente proteica, no por más carbohidratos. Vale, ¿dónde encontramos más proteína? Pues en los ejemplos que he dicho antes. Pero al final es que todo es cuestión de tener unos mínimos de conocimientos. No digo que la gente se tenga que sacar la carrera de nutrición a la hora de cambiar su alimentación, pero sí unos mínimos de dónde se encuentran los macronutrientes principales, cómo los distribuyo en mi plato y así como me aseguro de estar teniendo una ingesta suficiente de nutrientes indispensables para una correcta salud en ese sentido. Vale, vale, no, perfecto. Yo sí que insisto en eso, en que ahora además vamos a entrar en opciones concretas para que os podáis llevar directamente a vuestra cocina y hacerlo sin problemas si sois corredores y cómo podemos introducir diferentes puntos. O sea, me refiero, vamos a ver ahora un ejemplo de preentreno y posentreno, tanto vegetariano como vegano, o lácteo vegetariano como vegano. ¿Y por qué es eso? Si simplemente pues estás escuchando este episodio y resuena un poco contigo, pues reducirlo y te apetece, pues para tener opciones. Entonces creo que mucho pasa efectivamente por poder hacer una buena transición y que también contemos con ese asesoramiento si tenemos dudas, porque como pasa también con el entrenamiento, pero a veces con la nutrición yo lo veo mucho más importante porque hay gente que no entrena y punto. ¿Vale? Y podemos seguir el mensaje de sí, tenemos que entrenar, es muy importante, hay gente que no entrena y ya está, pero comer, comemos todos. Entonces, tener unos mínimos conocimientos sobre nutrición y más si estás haciendo esa transición o quieres hacerla, es mucho más interesante. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de que nos puedas dar de un preentreno ovo lácteo vegetariano y un Vale. postentreno para antes y después de entrenar.
Vale, a ver, realmente los preentrenos no es que sea algo muy necesario o imprescindible, porque al final normalmente pues, si hacemos un entrenamiento de no muy larga duración, pues no, con haber consumido algo antes, en el sentido de que, por ejemplo, si estamos entrenando por la tarde, pues que la comida sea una comida completa, como lo que he comentado antes, de que tenga su verdura con fibras, sus carbohidratos, si pueden ser complejos mejor, y proteína y algo de grasa saludable, pues ya perfecto. Vale. Por ejemplo, en ayunas también se puede consumir, si, o sea, entrenar si la gente entrena por la mañana. O sea, que por eso el preentreno a mí no es algo que, bueno, sin más, ¿no? Si lo quieres hacer, genial, pero como que no hay tampoco unas normas exactas. Vale. Sí que es cierto que, por ejemplo, hablando de personas vegetarianas que tienen un elevado consumo de legumbres, pues antes, o sea, si van a pasar una hora, hora y media después de comer para entrenar o incluso menos, pues intentarían no hacer una comida muy flatulenta. Por ejemplo, Vale. ¿no? Hay gente que le sientan mejor o menos o peor las legumbres. Entonces, pues podría ser una proteína un poco más concentrada en ese sentido, como tofu, tempeh o soja texturizada. Vale. O si eres ovo-lacto vegetariano, pues huevos, ¿no? Pero bueno, ahí las legumbres como tal enteras en conserva o cocidas, pues quizá no son muy interesantes, depende del tiempo que vayamos a dejar entre el consumo de ese plato y el entrenamiento, ¿vale? Vale. Y ya de cara al postentreno, que al final el postentreno lo que sí que se recomienda es que tenga una distribución de carbohidratos y proteínas, ¿vale? Un 3 de carbohidrato, 1 de proteína, ¿vale? Más o menos sería esa la proporción. Y, por ejemplo, algo que yo me hago mucho es un porridge con bebida de soja, avena y proteína de soja también. Sí, como unas gachas de avena con Unas proteína. gachas, exacto, unas gachas de avena, pero la bebida es vegetal y la proteína es vegetal. En este caso, para un ovo lacto vegetariano o un lacto vegetariano, pues la leche, Perfecto. o sea, la bebida puede ser leche y la Vale. proteína puede ser solo de la leche sin ningún tipo de problema. Y yo a eso lo acompaño, por ejemplo, de una pieza de fruta siempre, puede ser un plátano cortado a rodajas, unos arándanos, un poco lo que les apetezca, ¿vale? Y esa, por ejemplo, sería una buena opción. O, por ejemplo, un yogur. Ahí, por ejemplo, sí que tendría que ser yogur de soja, porque hay yogures, por ejemplo, de coco o algunas otras opciones que al final no tienen mucha cantidad de proteína. Entonces, si lo hacemos 100% vegetal, pues tendría que ser un yogur de soja. Vale. Por ejemplo, pueden ser cereales sin azúcar, yo que sé, copos de maíz de estos sin azucarar o otras opciones que hay de cereales. Y también pues lo podemos acompañar de fruta y, por ejemplo, algo de frutos secos, que no es imprescindible añadir grasa en ese momento, pero como el consumo de grasas también es muy interesante en ese sentido de omega 3, pues también es un buen momento de introducirlo. Porque voy a añadir una cosita, claro, que Sí, no sí. sé, que no me había acordado, de claro, que si tú dejas de consumir pescado, sí que estás disminuyendo tu consumo de omega 3, porque Vale. ahí encuentras en el pescado azul es donde hay mayor contenido. Por eso es importante también el introducir semillas de chía o de lino o frutos secos, como por ejemplo pueden ser las nueces, que mayor contenido de este tipo de grasas contienen. Entonces, Vale. pues en este post-entreno pues sería una buena idea añadir ese puñadito de nueces o otro tipo de fruto seco. Este tema que no queremos entrar ahí, pero este tema del omega 3 también se podría dar en una persona, eso porque yo no es que lo haya notado, pero sí que yo no consumo mucho pescado y realmente por mucha carne que puedas consumir, No, ahí no. claro, o sea que lo sacarías exclusivamente Claro. de esa parte de frutos secos, del pescado azul, principalmente. Sí, sí. Vale, entonces también, o sea, por dar ese apunte, porque al menos en mi caso concreto no suelo consumir mucho pescado. Claro, y es lo que comentaba antes, que creo que a veces nos preocupamos por ciertas cosas, como ahora mismo, o sea, como en este caso el omega 3, pero la gente omnívora que no consume pescado porque no le gusta o porque no consume pescado azul, tampoco está consumiendo ese nutriente específico. Entonces, claro, ahí todo se limita a, pues eso, tener el conocimiento y hacer las cosas bien. Y por ejemplo, los vegetarianos, que no sé si esto también forma parte de las preguntas y quizá me estoy adelantando, pero los vegetarianos de lo que nos suplementamos y sí que no hay negociación posible es con la vitamina B12. La vitamina B12 solo se encuentra en elementos de origen animal y nos tenemos que suplementar, ¿vale? Vale.
¿Qué pasa? Algo muy curioso es que la vitamina B12 lo que ocurre es que la tienen los animales, pero porque son capaces de sintetizarla ellos mismos a través de nutrientes que consumen. Y en este caso, por ejemplo, poniendo el ejemplo de las vacas, las vacas solo son capaces de sintetizar vitamina B12 si pastan. Si consumen, si digamos, en los microorganismos que se encuentran en la tierra, los consumen y luego lo usan ese compuesto para transformarlo en vitamina B12. ¿Qué pasa? Que las vacas que están en una macrogranja no pastan y tienen el pienso suplementado. Con vitamina B12. Claro. Ah, vale. Claro, entonces lo que me parece curioso, que a veces alguien sí que me ha usado ese argumento de, claro, es que si te tienes que suplementar es que tan bueno no será. Ya, bueno, pues sí. Suplementando claro, a la vaca. Exacto. Ya. Si O no comes, al claro, pollo, si no consumes carne de pasto, probablemente esa vaca le han suplementado el pienso. Así que es ¿No te básicamente... suplementas tú o suplementas Exacto. al animal? Exacto. Vale. No, Entonces, muy sí. claro, que al final hay que ver un poco el contexto y hay que tener en cuenta pues esas cosas y que al final, pues lo que he comentado, creo que es importante documentarnos y tener el conocimiento necesario para hacer pues eso, un plato equilibrado y tener en cuenta esos detalles, pero que lo que comento, ¿no? Que de repente nos preocupamos por el hierro, por el no sé qué, por el no sé cuántos, y es como, ostras, los vegetarianos pobrecitos, es que les van a faltar muchas cosas, y es como, ostras, ¿y los omnívoros? Que hay gente que come muy mal. Claro, sí. O sea, que el hecho de que tengas más opciones no significa que lo estés haciendo mejor, No. ni mucho menos, incluso puede ser peor, porque hay, por ejemplo, hay croissants veganos, o las Oreo creo que son veganas. O sea, que puedes tomar malas decisiones también alimentarias. Sí. Pero ya te estás quitando un abanico de probablemente muchos dulces ultraprocesados que llevan mantequilla o que llevan productos de origen animal. Así que, sí, es cuestión de saberlo y independientemente de si comes carne y pescados, no lo comes, o solo huevos, o lácteo vegetariano, al menos tener los conocimientos. O sea, eso está claro. Que para eso estamos aquí. Y ahora vamos a ir con la última parte. ¿A quién? Esta pregunta a lo mejor no tiene mucho sentido, ya me lo dirás, pero ¿a quién no recomendarías una alimentación? O sea, no recomendarías reducir sobre todo carne y pescado. ¿A quién no? A ver, realmente creo que no hay nadie que digas que no pudiera no consumir carne y pescado. Lo único que como nutricionista, la gente que tiene alergia a las legumbres me parece muy difícil. Muy difícil, porque al final es que es de donde sacas la proteína, principalmente si no consumes carne y pescado. Y es bastante difícil. Iba a decir otra palabra. Pero sí, para estas personas creo que es un reto el poder consumir. Bueno, al final te tienes que suplementar de proteína con otras opciones, porque, por ejemplo, el seitán, que no lo hemos comentado, es una opción rica en proteínas. Lo que pasa es que el seitán proviene, bueno, está hecho con gluten del trigo, ¿vale? Y es que, madre mía, digo, me voy a enrollar muchísimo porque ese es otro melón, abrir el tema de las proteínas completas, bla, 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 no sé qué, vale. El trigo no sería deficitario en algunos aminoácidos, ¿vale? Entonces no es una proteína muy completa, que no pasa nada, porque con que consumamos todos los aminoácidos esenciales a lo largo del día es suficiente. ¿Vale? Pero justamente si comparas un poco la calidad nutricional y la calidad proteica del seitán con la del tempeh, con la de la soja texturizada, con la del tofu, es mucho mejor. Pero bueno, es una opción. Y el gluten del trigo, que no nos meteremos a hablar del gluten porque ya también es otro tema, pero es cierto que no es una proteína especialmente fácil de digerir. Si no tienes intolerancia al gluten, no pasa nada, lo puedes consumir, pero es una proteína un poco más difícil de digerir. Entonces, bueno, pues consumir que toda tu fuente proteica sea a través del seitán, no sé. Bueno, es una opción más, pero no me parece la mejor, la verdad, a nivel ni de composición nutricional ni de facilidad de digestión. Pero luego, por ejemplo, a nivel de aislados de proteína, aparte de la soja, también hay de arroz, hay de semillas de cáñamo, o sea, hay otras opciones que no son solo legumbres. Suplementación, digamos, En suplementación. O sea, proteína aislada de... Sí.
Es suplementar. Claro, por ejemplo, las semillas de cáñamo tienen bastante contenido en proteína, pero claro, ¿qué cantidad de semillas de cáñamo consumes? Ya, no. Pues nada, te añades una cucharadita en el yogur, yo hago a veces, pero tampoco es una cantidad muy elevada. Ya. Pero sí que hay aislados de proteína, o sea, la típica bolsa de proteína de que la gente... Sí, para hacer un batido. Exacto, pues hay también de semillas de cáñamo. Pues bueno, es una opción, pero sí que la gente que es alérgica a las legumbres me parece difícil. Pero bueno, se puede conseguir, ¿eh? Y si alguien está convencido y lo quiere hacer, adelante. Pero sí que es justo un caso que me parece complejo. Vale. ¿Y para quién crees que sería más recomendable ese tipo de alimentación? Bueno, a ver, los estudios nos dicen que al final, por ejemplo, si tú comparas estudios analizando la carne roja, que también ha habido bastante polémica y demás del consumo de del consumo de carne roja con el cáncer y demás, pues muchas veces, o a mí me gusta verlo de esta manera. En lugar de pensar en lo que estamos consumiendo, creo que es más importante fijarnos en lo que estamos dejando de consumir. Y cuando vemos realmente lo que ocurre con la gente que consume carne roja y no consume frutas y verduras, sí que hay mayor riesgo de ciertos problemas de salud, ¿no? En este caso, por ejemplo, cáncer. Pero cuando comparas a la gente que consume quizá la misma cantidad de carne roja, pero tiene un consumo elevado de frutas y verduras y por tanto también está aportando fibra, ese riesgo disminuye. Uh-huh. Entonces, a veces es más lo que no estamos añadiendo a nuestra alimentación que lo que estamos consumiendo. Entonces, sí que es cierto que hay estudios que nos dicen que un consumo elevado de legumbres, de frutas y verduras, de carbohidratos complejos es mejor para nuestra salud, porque al final la carne es proteína. Tampoco hay nada mucho más interesante. Muy rico a nivel nutricional. Exacto. O sea, fuera de la proteína. Exacto. Tampoco es que, vale, sí, algo más tiene. Pero bueno. Sí, pero que no es vitaminas, minerales. Exacto, eso... fibra, no, claro. Tampoco. En cambio, por ejemplo, el pescado sí. El pescado azul, pues en la grasa tiene esos, claro, ¿no? Esos ácidos grasos que son súper interesantes. Entonces, yo creo que es más el hecho de la importancia, por ejemplo, de consumir legumbres en nuestro día a día. Que no tanto el decir tienes que quitarte la carne en términos de salud, ¿vale? Vale. Obviamente yo, desde un punto de vista medioambiental, animo a todo el mundo a reducir un poco el consumo de carne y aumentar también el de legumbres por su riqueza también nutricional, porque son súper interesantes, no solo por su contenido en proteínas, sino por su contenido en fibra, por su contenido en vitaminas, minerales, en fitoquímicos que no son ni vitaminas ni minerales, pero que se han relacionado con mejoras en nuestra salud. Entonces, bueno, no es que haya un grupo de población al que le diga, mira, un prototipo que digas a esta persona le puede... Exacto, pero sí que hay estudios que en personas con síndrome metabólico, en personas con diabetes, en personas con síndrome metabólico, es que ahí entraría también hipertensión y problemas de regulación del colesterol y demás, o sea, vale. Todo esto, cuando lo analizamos en dietas plant-based, que a veces las dietas plant-based se ve como solo vegetales, pero hay estudios que habían plant-based diet que también introducen, claro, basada en plantas, que tienen mucho más contenido en plantas, pero que algo de origen animal tienen, ¿vale? Pero mucho menor, eso siempre se ve que es beneficioso para nuestra salud. Vale. O sea, que no sé si, porque he dado un poco vueltas a lo mismo, pero como o sea, porque yo creo que la pregunta tampoco, porque te está diciendo que para quién sería más recomendable una alimentación vegana, y es como, vale, o vegetariana, o de lo que hemos estado hablando en todo el podcast, ¿no? Pero, y sería pues para todo el mundo, o sea, porque con lo que yo creo que hay que quedarse es que lo que hemos dicho antes, que es que, por ejemplo, en España en concreto hay un consumo deficitario de frutas y verduras. Uh-huh. Por lo tanto, esa pregunta que yo te he hecho, ¿para quién sería recomendable? No es que justo no es que para quién sería recomendable ser vegetariano estricto. No, sino, oye, que dentro de, parece, los hábitos de consumo que tenemos, parece muy interesante que el aumento de comer plantas, ese plant-based que hemos dicho, es lo más interesante y añadir esa variedad. Y no es que haya un prototipo de persona al que le digas tú deberías comer o adoptar un régimen vegetariano. No. Pero sí que vemos que ahí sí puede haber un problema. Justo, que al final la recomendación es consumir más productos de origen vegetal. Vale. Y que en términos de salud se ha visto que eso es lo mejor.
Y aquí también con estas opciones, pues lo que hemos dicho, ¿no? Hemos visto que la soja, oye, pues voy a probar el tempeh, voy a probar la soja texturizada, voy a hacerme una pasta boloñesa, ¿no? Que es lo con la soja texturizada yo creo que la gente cuando lo prueba por primera vez es como lo sustituyo por carne picada o algo así, unas fajitas, alguna cosa así. Entonces, bueno, pero ya estás tomando pasos en esa reducción del consumo de carne y probando también otras opciones y enriqueciendo más Justo. tu alimentación con esa añadir pues más legumbres, o sea que yo creo que un poco la pregunta ya te digo, no yo entendía por dónde va a ir la respuesta porque tampoco no, sí, esta persona necesita comer más Claro. carne, pero sí que es verdad que si hay ciertos pero si hay ciertos tipos de problemas que suelen estar más asociados a la dieta a nivel de enfermedades, pues viendo las medias, las estadísticas, pues sí, añadir más fruta y verdura. Sí, sí, totalmente. Y es que, a ver, es lo que comentaba antes. No se puede limitar a decir, no, a esta persona le iría bien una dieta vegana, porque como he dicho, hay ultraprocesados, el alcohol es vegano, ¿no? O sea, Ya. puedes hacer las cosas mal igualmente. Sí. Lo que pasa que, bueno, sí que se ha visto que los productos de origen vegetal menos procesados y que sean saludables, pues un consumo elevado de los mismos tiene implicaciones muy interesantes para nuestra salud. Vale. Y ya la última pregunta sería que, vale, todo esto está muy bien, pero me es muy difícil, ¿vale? Me es muy difícil ponerlo en práctica. Tengo que cocinar mucho más de lo que lo hacía antes, por ejemplo, o puede ser un problema con el que la gente se encuentre. Que yo alguna vez te lo he dicho cuando hemos ido a un restaurante vegetariano o vegano, que es como que te aseguras de que la comida es casera. No sé por qué, porque no es que no sea por qué, porque lo tienen que elaborar mucho más para hacer ciertos sabores, para conseguir ciertos platos, y es algo que yo noto. A lo mejor dentro de 20 años es diferente y todo es en plan rápido y en plan McDonald's, pero por ahora eso no se da. Entonces, sabemos que esto es difícil y nosotros a veces cuando tenemos tiempo sueles hacer una técnica, digamos, de cocinar, no sé si se llama así, el batch cooking. ¿Por qué esto puede ayudar a las personas que nos están oyendo? ¿En qué consiste y cómo podemos hacer uno equilibrado para nuestra semana y poder ir un poco más tranquilos de cara al trabajo, responsabilidades y que la cocina no sea ese problema y que podamos optar por ese consumo de verduras o aumentarlo de esta forma? Explícanos un poco qué es el batch cooking y cómo nos puede ayudar. Vale, a ver, el batch cooking, la traducción sería cocinar en lotes, ¿vale? Entonces, es una técnica que, por ejemplo, pues nosotros realizamos el fin de semana para tener como unos mínimos ya cocinados a la hora de pues, hacer nuestros platos entre semana. A mí lo que me gusta hacer, por ejemplo, es como unas 3 verduras, ¿vale? Normalmente una es en formato crema, luego otra puede ser al horno o cocida y luego otra, pero que ya viene preparada en un guiso, por ejemplo, ¿vale? De legumbres. Vale. Entonces tendríamos una crema, una verdura cocida o al horno. Un guiso, por ejemplo, que a mí me gusta mucho hacer un curry. Un curry de legumbres, puede ser un curry de garbanzos con sus champiñones, su cebolla, tal, ¿vale? Y ahí ya tendríamos como 3 platos, o sea, 3 combinaciones. Bueno, no 3 combinaciones, como 3 platos preparados. Luego, hacer un plato proteico, o sea, una fuente proteica que pueden ser unas hamburguesas de soja texturizada, o puede ser, por ejemplo, marinar un poco de tofu, y en el caso que alguien, que sé que estamos hablando de vegetarianismo, pero al final también lo pueden hacer con otras fuentes proteicas, sea carne o pescado. Lo que pasa que, bueno, yo entiendo que, por ejemplo, una pechuga de pollo a la plancha se hace en un momento. Sí. Y si la dejas en la nevera, creo que luego eso está un poco duro. Sí. Vale. Entonces, bueno, ahí hay opciones que se pueden hacer más rápido, pero por ejemplo, cocer unos huevos y dejarlos en la nevera tampoco hay ningún tipo de problema. Vale. Entonces, bueno, yo sí lo que hago es normalmente asegurar esa parte de verdura, asegurar esa parte de proteína, hablando solo de esa fuente proteica, y otro que sería una combinación a modo de plato completo, porque el curry de garbanzos para mí es un plato completo, porque tenemos la legumbre con la proteína y el carbohidrato, y tenemos las verduras. Y luego también cocer algún carbohidrato, pues puede ser arroz o pasta o quinoa o patatas, y entonces eso ya lo guardas en la nevera y vas haciendo tus combinaciones.
también podemos cortar hortalizas y tenerlas listas para hacer una ensalada. Pero entiendo que hacer una ensalada no se tarda tanto. Ya. Pero puedes hacer una ensalada con la patata cocida y con huevo cocido y ahí tienes un plato Y en completo. un momento las echas. Tengo un vídeo de YouTube justo enseñando cómo hago yo el batch cooking o cómo lo aplico a mi día a día, porque creo que quizá aquí es un poco difícil de explicar porque no es tan visual. Para mí el batch cooking es algo muy visual, que puedes ver como las combinaciones de alimentos de mira, aquí está la verdura, aquí está el carbohidrato, aquí está la proteína, lo meto en la nevera y luego voy jugando con ciertas combinaciones. Y eso sería básicamente el batch cooking y yo creo que, bueno, para la gente que tiene poco tiempo y demás es una muy buena alternativa para comer de forma saludable y no invertir tanto tiempo. Vale, eso es que yo ahí lo veo muy interesante a nivel de lo que comemos, como cuando vas a hacer la compra, ¿no? Es como si yo me hago una lista y no voy al supermercado a ver qué pasa, porque voy a acabar cogiendo unas Oreo, un no sé qué, y si vas con la lista ya hecha, sabiendo lo que quieres más o menos comer, cocinar, y pues ya es bastante más fácil. Entonces, vale, perfecto. Pues esto sería todo. Ahora sí que, ¿dónde podemos encontrarte? Este vídeo, por ejemplo, lo dejaré en la descripción del episodio también, si te parece. Vale, claro. Como hemos hablado de ello. ¿Y dónde pueden encontrarte? Tanto el canal de YouTube, los libros, todo. Vale, bueno, me pueden encontrar sobre todo donde me van a ver más en mi día a día, es en Instagram, @ArianaJordà, y luego, bueno, también estoy en TikTok, aunque un poquito menos. Y ahora estoy también con el canal de YouTube porque, bueno, me apetece compartir ciertas cosas, como por ejemplo esto que comento del batch cooking, porque, bueno, aparte ¿no? de mi trabajo, de jornada completa y demás, creo que a veces en el mundo este influencer, tanto de fitness como de alimentación y demás, creo que tienen un poco una vida un poco idílica, entre comillas, ¿no? Creo que no, ni mucho menos digo que no tienen trabajo, porque tienen mucho trabajo muchas veces, pero creo que no se puede trasladar tanto a lo que hace la gente en su día a día, que tiene una jornada completa de 8 a 5, hay gente pues las jornadas partidas ya que termina súper tarde y como yo muchas veces me encuentro en esta situación o haciendo horas extra y demás y siento que tengo esa limitación a nivel de horario, me gusta también trasladar y transmitir cómo lo hago yo para tener un estilo de vida saludable teniendo pues eso, un trabajo pues de oficina, que estoy mucho tiempo sentada también, y bueno, en YouTube he encontrado como un espacio donde también puedo estar más rato hablando, Sí. porque sabemos que Instagram pues a ver, es un poco difícil pues estar pues como ahora una hora hablando o el tiempo que hayamos estado, pero bueno, ahí me siento muy cómoda. Mi canal de YouTube es Ariana Jordà y también pues pueden encontrar mi libro donde no hablo solo o sea, no es un libro para personas solo vegetarianas, es para todo el mundo, donde hablo un poco de alimentación saludable, cómo combinar los alimentos, cómo hacer tu propio menú, también muchos mitos que hay alrededor de la alimentación, recetas, y a ver, al final como yo soy vegetariana siempre estoy dando ambas opciones, porque siempre tengo a esa parte de la población en mente, pero es un libro del que se puede beneficiar todo el mundo, sea omnívoro, vegetariano, y estoy muy contenta porque pues eso lo hice pues eso, pensando en todas las dudas que recibo constantemente por redes o hablando con amigos, familiares, y bueno, es un libro que le tengo mucho cariño y que creo que también a la gente le puede gustar, y se llama Tu salud al descubierto, no, Tu alimentación al descubierto, es que claro, el podcast, claro, que también tengo un podcast que se llama Tu salud al descubierto, y el libro es Tu alimentación al descubierto, y lo pueden encontrar en mi página web, arianajordà.com. Vale, lo dejaré de todos modos todo en la descripción del episodio. Y nada, en principio esto sería todo por hoy. Yo creo que ha quedado bastante completo y bueno, me ha gustado porque lo hemos tratado desde un punto de vista muy, muy general, no solo aplicado a deporte, pero ver que es perfectamente compatible. Y bueno, un poco también tendiendo a lo de siempre, que hay que respetar las bases y a partir de ahí construir lo que queramos y meter todas las modificaciones, mínimas modificaciones que queramos. Pero primero, siempre esa base que vemos cada vez que además a nivel estadístico los datos nos dicen que no se están respetando tanto en la parte del ejercicio como la alimentación. Justo. Vale, pues nada, muchísimas gracias y nada, a ti, un placer. nos veremos en próximos episodios seguramente. Muy bien. Chao. Chao.